Bienvenidos a este rincón de la red donde la originalidad ha sido declarada en busca y captura y donde la nostalgia es el único combustible que mantiene encendidas las calderas de los grandes estudios. Hoy nos enfrentamos a un panorama desolador y fascinante a partes iguales, una radiografía de una industria que ha decidido que su mejor futuro es excavar en su propio pasado hasta que no queden ni los huesos. Tenemos un menú que oscila entre la desesperación de los superhéroes por recuperar su gloria perdida, directores con el ego más grande que su filmografía insultando a los pilares del séptimo arte y el fallecimiento de uno de los últimos baluartes del cine que no trataba al espectador como a un niño con déficit de atención. Si esperaban un análisis complaciente, se han equivocado de frecuencia. Aquí vamos a diseccionar la realidad con el cinismo que se merece un mundo que prefiere revivir a una familia disfuncional de los 2000 antes que proponer una sola idea que no venga de un algoritmo de marketing. Pónganse cómodos, porque esto va para largo y aquí no se regalan cumplidos. La noticia que ha provocado un terremoto de proporciones bíblicas en las comunidades digitales es el lanzamiento del adelanto de Vengadores, Doomsday. Marvel Studios, en un acto de rendición creativa que intentan vendernos como el evento del siglo, finalmente ha confirmado la integración total y absoluta de los mutantes en su universo cinematográfico. El adelanto no se anda con sutilezas ni con sugerencias vagas, nos lanza a la cara al Profesor X, a Magneto y a Cíclope compartiendo pantalla con los Vengadores. Es fascinante observar cómo la maquinaria de Disney, tras años de digestión pesada después de haber engullido a Fox, finalmente ha decidido que es el momento de vomitarnos encima a los X-Men para ver si así la taquilla deja de sangrar. La explosión de teorías en Internet es tan masiva que se podría alimentar una ciudad entera con la energía de los fanáticos intentando descifrar cómo se va a arreglar el desastre del multiverso. La respuesta es obvia, se arreglará con más efectos visuales de presupuesto cuestionable y una explicación pseudocientífica que nadie entenderá, pero que todos aceptarán porque ver a Cíclope con su visor amarillo genera una dosis de dopamina barata que el cerebro del espectador promedio no puede rechazar. Estamos ante la victoria definitiva del fanservice sobre la coherencia narrativa. Marvel ya no hace películas, hace reuniones de antiguos alumnos donde lo único que importa es quién aparece en la escena postcréditos para que el público siga pagando su suscripción. La presencia de estos iconos mutantes no es una evolución lógica de la historia, es un salvavidas financiero lanzado en medio de un océano de indiferencia que ellos mismos crearon con sus fases previas llenas de relleno y personajes que a nadie le importaban. Mientras Marvel intenta salvar su futuro financiero recurriendo a la nostalgia mutante, Quentin Tarantino ha decidido que es un buen momento para intentar demoler los cimientos del pasado. El director de los diálogos circulares y la fijación casi clínica con los pies ha vuelto a encender los ánimos de la comunidad cinéfila al calificar como mediocre una de las obras capitales de Alfred Hitchcock. Según las discusiones que arden en plataformas como X, los dardos de Tarantino apuntaban directamente hacia obras maestras del calibre de Psicosis o Vértigo. Imaginen por un segundo la audacia necesaria para calificar de mediocre a la película que básicamente inventó el lenguaje del suspense moderno y que ha servido de biblia visual para generaciones enteras. La comunidad está partida en dos. Por un lado, los seguidores más acérrimos de Tarantino que aplauden su supuesta honestidad brutal, y por otro, la gente con sentido común que ve en esto un acto de narcisismo patológico. Es profundamente irónico que un cineasta que ha construido toda su carrera basándose en copiar planos, diálogos y estéticas de películas de samuráis, spaghetti westerns y cine de serie B, ahora se sienta con la autoridad moral de despreciar a Hitchcock. Quizás el problema de Quentin es que a las películas de Hitchcock les faltaban insultos por minuto o planos de extremidades inferiores para ser consideradas arte bajo su particular y egocéntrica lente. Esta polémica no aporta absolutamente nada al conocimiento cinematográfico, pero cumple perfectamente su función primordial: mantener a Tarantino en el centro de la conversación mientras su propia relevancia se encamina hacia un retiro anunciado que parece más una estrategia de marketing que una decisión artística. En un contraste absoluto y doloroso con el ruido generado por los egos de Hollywood, nos toca hablar del adiós definitivo de Béla Tarr. El legendario cineasta húngaro, el monarca indiscutible del slow cinema y el hombre capaz de hacer que ver a una vaca caminar bajo la lluvia fuera una experiencia mística, ha fallecido a los 70 años. Su muerte ha provocado una oleada de homenajes en redes sociales que resultan ser la máxima expresión de la hipocresía moderna. La gente publica fragmentos de 30 segundos de sus famosos planos secuencia infinitos. Es un insulto poético. Intentar encapsular la obra de un hombre que dedicó su vida a explorar la pesadez del tiempo y la desolación de la existencia en un clip rápido para consumir entre un vídeo de baile y una receta de cocina es la prueba definitiva de que no merecemos a directores como Tarr. Él fue uno de los últimos puristas, alguien que creía que la cámara no debía moverse si el tiempo no lo exigía y que el cine no debía ser un producto de consumo fácil, sino una prueba de resistencia espiritual. Con su partida se cierra una puerta a una forma de entender el arte cinematográfico que ya no tiene espacio en un mundo dominado por el algoritmo y la necesidad constante de estímulos visuales cada 2 segundos. Tarr nos obligaba a mirar el vacío, y ahora que se ha ido, lo único que queda es el ruido incesante de una industria que tiene pavor al silencio. Pasamos ahora al terreno de las series, donde Netflix continúa demostrando que es el maestro supremo en el arte de no dejar que nada muera con dignidad. El final de Stranger Things, que aterrizó en las pantallas el pasado 26 de diciembre, ha dejado a la audiencia en un estado de debate permanente.
Sin embargo, lo que realmente ha hecho saltar las alarmas es la confirmación por parte de sus creadores de que la estructura de este desenlace se inspiró directamente en Baldur's Gate 3. Sí, han oído bien. La televisión ya no mira a la literatura ni al cine clásico para estructurar sus finales, ahora mira a las mecánicas de los videojuegos de rol para intentar mantener un interés que se ha ido diluyendo con el paso de las temporadas. Pero como Netflix sabe perfectamente que el vacío que deja una serie de este calibre puede traducirse en cancelaciones de suscripciones, ya han anunciado oficialmente un spin-off animado. Prometen monstruos inéditos y una expansión del universo que nadie pidió pero que todos consumirán por inercia. Es la rueda de la nostalgia que nunca deja de girar. Si una historia termina, simplemente cámbiale el formato, quítale a los actores caros que ya están demasiado viejos para fingir que tienen 15 años y conviértelo en una caricatura para seguir vendiendo merchandising hasta que la marca esté completamente seca. Y hablando de marcas que se resisten a morir con un mínimo de decoro, es obligatorio detenerse en el fenómeno de Bridgerton. La plataforma del Tudum ha soltado las primeras migajas de la cuarta temporada, que tiene previsto asaltar nuestras pantallas el 29 de enero. El foco esta vez se desplaza hacia el personaje de Benedict Bridgerton, y el adelanto se recrea en una estética de baile de máscaras que promete ser el paroxismo de la vacuidad visual. Es la serie perfecta para una época que rinde culto al envoltorio, vestidos saturados, escenarios de una opulencia que roza lo obsceno y dramas sentimentales que se resolverían en un par de minutos si los protagonistas tuvieran la madurez de un adulto funcional, pero que aquí se estiran durante 8 episodios para alimentar el hambre del algoritmo. El furor en las redes sociales es un hecho, pero no deja de ser fascinante cómo esta producción ha logrado que el público se obsesione con una versión de la historia británica que parece un catálogo de moda de alta gama mezclado con una revista de chismes de peluquería. Todo convenientemente aderezado con versiones de éxitos pop actuales tocadas por violines para que el espectador sienta que está consumiendo cultura. Es el triunfo de la estética sobre la sustancia, un producto diseñado con tiralíneas para generar capturas de pantalla estéticas en Instagram mientras la trama se evapora en el aire nada más terminar el episodio. En el rincón de las noticias que nos recuerdan de forma implacable que el tiempo no perdona, se ha filtrado el regreso de Malcolm in the Middle bajo el título Life is Still Unfair. Disney planea lanzar esta continuación en abril, reuniendo a Bryan Cranston y Frankie Muniz tras décadas de silencio. Verlos juntos de nuevo genera una contradicción interna difícil de gestionar. Por un lado, está el deseo de recuperar la acidez de esa familia disfuncional, y por otro, el temor justificado a que profanen un recuerdo que permanecía intacto. La premisa nos sitúa años después, con un Malcolm adulto que ahora debe lidiar con su propia hija, mientras sus padres celebran 40 años de un matrimonio que siempre fue un campo de batalla. Esta noticia ha desatado una ola de nostalgia masiva, pero plantea la duda de siempre: ¿necesitamos realmente volver a visitar ese universo? El encanto de la serie original residía en su honestidad sobre la precariedad y el caos de la clase media-baja en los 2000. Trasladar ese espíritu a la pulcritud corporativa de Disney y en 2026 corre el riesgo de convertir una obra maestra de la sátira social en una comedia familiar inofensiva y descafeinada. Habrá que ver si la vida sigue siendo tan injusta como prometen o si simplemente es otro intento de monetizar nuestra infancia hasta que no quede un solo recuerdo sagrado sin su correspondiente explotación comercial. Para cerrar este repaso por la decadencia y el brillo del entretenimiento contemporáneo, debemos hablar del impacto que ha causado el tráiler de The Beauty, la nueva apuesta de Ryan Murphy para Disney. Con su estreno fijado para el 22 de enero, la serie ya está siendo comparada de forma obsesiva con la película La Sustancia debido a su enfoque en el horror corporal. La trama nos presenta un virus de transmisión sexual que otorga a quienes lo contraen la perfección física absoluta, pero con un costo mortal que se manifiesta a través de deformaciones y situaciones grotescas que han dejado a la audiencia en estado de shock. Es una premisa que Murphy utiliza para lanzar una crítica tan sutil como un martillazo sobre nuestra obsesión enfermiza con la imagen externa y los cánones de belleza inalcanzables. El despliegue de efectos visuales desagradables es la firma de un director que sabe perfectamente que nos encanta mirar aquello que nos repele. Resulta irónico que una serie que pretende denunciar la búsqueda de la perfección estética cuente con una factura técnica tan pulida y brillante, creando un contraste perverso entre el mensaje de la historia y el medio que la distribuye. The Beauty promete ser el tema de conversación obligado para todos aquellos que disfrutan viendo cómo la aspiración a la belleza se convierte en una pesadilla física, una reflexión sobre cómo estamos dispuestos a aniquilar nuestra propia biología con tal de encajar en un canon que es, literalmente, una enfermedad contagiosa. En definitiva, el panorama de este año nos devuelve un reflejo bastante distorsionado de nuestras propias obsesiones culturales. Preferimos la seguridad de los mutantes que conocimos en la infancia antes que enfrentarnos al vacío existencial que deja la muerte de un genio como Bel-Atar. Preferimos ver a Malcolm lidiando con la paternidad antes que dar una oportunidad a una narrativa que no conozcamos de antemano. Y, por supuesto, preferimos consumir historias sobre virus que nos hacen bellos antes que aceptar nuestra propia realidad física. Estamos atrapados en un ciclo de repetición donde lo único que cambia es el nombre de la suscripción mensual. La industria ha decidido que el riesgo no es una opción rentable mientras el público siga respondiendo a los estímulos de la nostalgia y el morbo visual. La vida sigue siendo injusta,
Pero ahora tiene mejores efectos especiales para que podamos ignorar que el cine y la televisión se han convertido en un salón de espejos donde ya no hay nada nuevo que descubrir, solo reflejos infinitos de lo que ya hemos visto 1000 veces antes.